tardes, queridos hermanos, que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Como siempre, dando gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque escuchan nuestras enseñanzas y a la vez bendicen a otro con la palabra de Dios. Damos gracias a Dios y hoy traemos un tema especial, como todos los temas que traemos por aquí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, es nuestro lema. Y hoy traemos un tema que es atar y desatar según la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Hoy hemos escuchado desde los años 70 aproximadamente, ha surgido una moda de atar y de desatar dentro de las iglesias cristianas. La iglesia primitiva, no hay ningún registro que diga que la iglesia primitiva hizo esta práctica. Mucho menos que Jesús hizo esta práctica. No hay en los escritos antiguos, no hay nada que indique que los apóstoles del Señor Jesucristo y los hermanos de la iglesia primitiva hayan practicado tales cosas. Pero hoy es una moda a tal punto que los telepredicadores famosos han empezado a repetir estas frases, estas palabras, y se han esparcido en el pueblo de Dios como si fuesen doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver realmente qué es atar según la Biblia y qué es desatar según la Biblia y según el contexto judío. Bendito el nombre del Señor. Para ello vamos a ir a la Biblia en el libro de Mateo capítulo 16 y vamos a leer a partir del versículo 13. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Vemos que Jesús empieza con una pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús le está haciendo una pregunta que parece sencilla para ellos que estaban acostumbrados a vivir con Jesús, y tal vez usted que me escucha diría: hombre, ellos tenían que responder a la primera a todos de que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios. Pero déjeme decirte que hasta ese momento no estaba revelada la identidad de la persona de Jesús como su deidad. Bendito el nombre del Señor. Ellos le seguían a Jesús como el Mesías, pero ellos no entendían la profundidad de la persona de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Y ahora se le es revelado por el Espíritu Santo, por el mismo Padre, por medio del apóstol Pedro. Jesús le empieza preguntando: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mire, los discípulos habían oído todo lo que decían de Jesús. Unos decían que él era Juan el Bautista, otros decían que él era Elías. Bendito el nombre del Señor. Otros decían que era un profeta de los antiguos, tal vez él era Jeremías, en fin, que había resucitado. Pero a Jesús eso no le importaba mucho lo que la gente decía. Y él viene y le pregunta a ellos: ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? En pocas palabras. Y Pedro dice que responde y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero que se quede con estas palabras porque realmente queremos basarlo en el contexto para responder a qué Jesús está llamando atar o desatar. Porque esta palabra que encontramos en el versículo 18, que ha sido muy mal interpretada por muchos, no pareciera hallar apoyo en el contexto en que fueron dichas estas palabras por el mismo Señor Jesús. Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente. Esta es la revelación más grande que hasta ese momento se obtiene acerca de nuestro Señor Jesús. Jesús entonces pasa a decirle a Pedro, dice Jesús a Pedro, bendito el nombre del Señor, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Yo a ti te digo, Pedro, que tú eres piedras, Petros, o piedra, fragmento de piedra. Y sobre esta roca, que la palabra roca aquí es roca sólida, edificaré mi iglesia. Jesús no está diciendo que edificará su iglesia sobre Pedro. No, sobre la roca que es Cristo, o sobre la declaración que Pedro acaba de hacer acerca de la persona de Jesucristo. Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, su Señor le dice, y yo a ti te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, o sea, sobre la declaración acerca de mi persona, edificaré mi iglesia. Y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Jesús continúa diciéndole, bendito el nombre del Señor, el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atare en el cielo será todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entiéndase que la palabra atar o desatar en el contexto judío tenía una repercusión y era muy usada especialmente por los rabinos y por los encargados de ejercer justicia. Bendito el nombre del Señor. Voy a pasar a leerle este fragmento sobre el contexto. Bendito el nombre del Señor. La expresión atar y desatar era común en la fraseología judía. Significa declarar algo como prohibido o declarar algo como permitido en la comunidad específica. Era parte del ordenamiento rabínico conocido en hebreos como esmihas, donde al estudiantes que había terminado sus estudios religiosos en una yeshiva se le delegaba cierta autoridad para tomar decisiones ante cualquier situación dentro de una comunidad específica. Una de las preguntas que se le hacía al rabino principal era: ¿puede él atar? ¿Puede desatar? Si la respuesta era afirmativa, ya tenía la autoridad delegada y el pueblo era testigo de esto. De modo que si ocurría algo digno de juzgar, el caso era traído a esta persona y por las autoridades de la decisión antes mencionada, ataba o desataba. Se hacía cargo de juzgar el caso, apoyándose en el conocimiento de la ley mosaica, donde se establecía claramente la pena para el transgresor. En el contexto judío era común. En pocas palabras, una persona que terminaba sus estudios en las academias rabínicas judías, era común que una vez terminaba, a él se le delegaba cierta autoridad. A esta autoridad que se le delegaba sobre una comunidad específica era la de atar o desatar, que quería decir ejercer disciplina o desatar, librar a alguien de una pena o condenar a alguien. En pocas palabras, era la autoridad que recibía el rabino para ejercer justicia de cara a su pueblo. O el estudiante de un rabino o de una academia rabínica recibía esta autoridad de cara al pueblo. Y se le preguntaba al rabino claramente: ¿tiene él ya autoridad para atar y desatar? O sea, para ejercer disciplina, ¿tiene él esa autoridad dada? Y el rabino tenía que responder afirmativamente. Y Jesús le dijo a Pedro, bendito el nombre del Señor,
y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Entiéndase que la palabra llave, cada vez que usted la vea en las escrituras, significa y simboliza autoridad. Jesús le está delegando a Pedro la autoridad para atar y desatar. Pero atar y desatar, ¿qué? Es la pregunta. No le está diciendo, Pedro, ve por ahí atando demonios en todas las iglesias. Ve y en todos los congresos ata al diablo. Jesús no está diciendo eso. Le está delegando a Pedro la autoridad para atar y desatar. Pero atar y desatar, ¿qué? La llave es la autoridad. Atar, el mundo en pecado está atado. Cuando ese mundo atado, pecador, conoce a Jesucristo, es desatado. Bendito el nombre del Señor. La llave que Jesús le da a Pedro es la autoridad de ir y predicar el mensaje del evangelio, para que por medio de la predicación del evangelio, el mundo que está esclavizado por el pecado sea desatado. El que cree en Jesucristo es desatado, pero el que no cree en Jesucristo es atado. Entonces, esa autoridad que Jesús le da a Pedro, no solamente se la da a Pedro, posteriormente se la pasa a dar a todos los seguidores a Jesús que confiaron y creyeron en el evangelio. Usted y yo tiene esa autoridad de atar y de desatar. Pero atar y de desatar, ¿qué? Jesús no nos manda atar al diablo, no podemos. Nosotros no. Ya Él lo hizo en la cruz del Calvario. Él le despojó de toda autoridad. Y si bien es cierto, el diablo aún sigue actuando en nuestros días, en nuestro tiempo, hasta el día que el Señor ha establecido que el diablo ha de ser encadenado. Pero no porque nosotros los encadenemos, no porque nosotros lo atemos, no porque yo en una oración emotiva empiece a atar al diablo, el diablo verdaderamente está atado. Porque si lo ato hoy, ¿cómo es que mañana tengo que volver a atarlo? Si lo ato hoy en el nombre de Jesús y el diablo hoy está atado, ¿cómo es que mañana se desató en la noche? Es que suena algo irreal. Es algo que verdaderamente el pueblo de Dios debe de reflexionar. Bendito el nombre del Señor. Y estudiar la Biblia, porque el estudiante serio de la Biblia no se traga todos los cuentos. El estudiante serio de la Biblia primeramente analiza, discierne, juzga todas las cosas. Bendito el nombre del Señor. Y una manera de discernir es ir al contexto. Y en el contexto era la autoridad que Jesús le está delegando a Pedro y a todos los discípulos para predicar el evangelio. Esto se materializó en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, a partir del versículo 14. Vemos que Pedro, en medio de todos los judíos y todos los que se encontraban allí reunidos en Pentecostés, Pedro empieza y se pone de pie y empieza a predicar el mensaje del evangelio de Jesucristo. Y dice que aquel día se convirtieron 3,000 personas en el primer discurso de Pedro. Y posteriormente se convirtieron 5,000 personas o más. Bendito el nombre del Señor. Pedro fue el agente, bendito el nombre del Señor, que recibió la autoridad de Jesús para abrir la puerta de la predicación del evangelio. Y una vez empieza a predicar el evangelio, entonces los pecadores empiezan a ser desatados de la cadena del pecado y del diablo para pasar a ser servidores de Jesucristo. Porque el mundo, dice la Biblia, que está bajo la influencia del maligno, de Satanás. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando llega el evangelio, cuando se predica el evangelio de Jesucristo, no el evangelio diluido, porque hoy se predica algo que parece ser el evangelio, pero cuando analizamos el fondo nos damos cuenta que es simplemente emoción, no es el evangelio. Y los motivadores son buenos, ellos dicen: yo ato bendición, yo ato la enfermedad, yo ato la prostitución, yo ato la droga, yo ato el alcoholismo. Pero ¿qué pasa?
Cada vez tenemos más prostitutas en las calles, tenemos más alcohólicos, tenemos más endemoniados en las calles. En fin, ¿qué quiere decir? Que no surgen efecto esas palabras de esos predicadores famosos, por cierto, que ellos se jactan de atar y de encadenar al diablo, pero el diablo sigue actuando a sus anchas, con limitaciones, ¿cierto?, de parte de nuestro Señor Jesucristo, pero no porque un predicador le ha atado. El diablo no puede ser atado por un predicador. Aquí la palabra atar, bendito el nombre del Señor, es ejercer disciplina, es predicar. Pero aquí especialmente en el versículo 19 del 16 se está dando la autoridad para predicar el evangelio. Y desatar aquí es que el que está bajo las influencias del pecado, encadenado por el pecado, cuando conoce a Cristo por la predicación, que es la llave. Bendito el nombre del Señor. Y Pedro, que inicia la predicación, no como Roma dice, que Pedro está sentado allá en la puerta del cielo, esperando que cada uno de los creyentes en la iglesia católica, cuando muera o cuando el cura ore y lo saque o lo rece y lo saquen del purgatorio y lo lleven allá al cielo, entonces cuando lleguen allá en la puerta, que creen que ya van a entrar a ver a Dios, no, al primero que encuentran es a Pedro, según dicen ellos. Y entonces Pedro analizará y le abrirá la puerta o no se la abrirá, dependiendo de lo que usted le haya pagado a su querido cura. Amigo, esto no es cierto. Si usted cree en esas prácticas, déjeme decirle que es antibíblico, que Dios no está de acuerdo con eso. El único mediador entre Dios y el hombre, dice las Escrituras, es Jesucristo. Él es el único agente mediador entre el hombre y Dios. Por lo cual no puede haber un hombre, llámese el sacerdote, llámese el cura, llámese el pastor, llámese el profeta, llámese el apóstol, llámese el obispo, llámese como se llame. No hay un mediador entre Dios y el hombre, si no es Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue encarnado como hombre en la tierra. Él es el mediador. Ahora, cuando predicamos el evangelio, desencadenamos al pecador y él empieza a creer en Jesucristo y ya él es libre. Pero si ese pecador decide no creer al mensaje del evangelio, también tenemos la autoridad para atarlo. ¿Cuál es la autoridad? Es decir, si tú no crees en el evangelio de Jesucristo, tú serás castigado al infierno. No es que lo hemos atado nosotros, es que el evangelio dice que él está atado, que él está encadenado y que necesita venir al conocimiento del evangelio, que es el que hace libre al pecador. Por eso la palabra de Dios dice que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Los judíos no entendían estas cosas. Ellos decían, nosotros no somos esclavos de nadie, nunca fuimos esclavos de nadie. Jesús le dice que el esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo sí, y que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Por cuanto ellos no habían creído al mensaje del evangelio que Jesucristo les predicaba, los judíos, ellos estaban esclavos del pecado. Y como esclavos del pecado, ellos estaban atados, encadenados. Y Jesús le está ofreciendo la libertad por medio del evangelio, por medio de él, como el único agente intermediario entre el hombre y Dios. Los judíos lo rechazaron. No sea usted de los que rechazan el mensaje del evangelio, porque el mensaje del evangelio es el único que puede desatarle de la cadena del pecado. Bendito el nombre del Señor, porque es la autoridad, es lo que Jesús ha delegado sobre Pedro y sobre todos los cristianos que predicamos el evangelio. Predicar el evangelio de Jesucristo es una honra de las más grandes. Porque usted tiene la autoridad impartida por Dios de ir y predicar el evangelio y de abrir la puerta del cielo para que personas entren al reino de los cielos. ¿Cuándo abrimos la puerta del cielo? Cuando predicamos el evangelio. No lo acepta, está atado, pero el que lo acepta
está desatado, porque el evangelio viene para desatar al hombre del pecado, para desatarlo de la cadena del pecado. Bendito el nombre del Señor. Pero si éste rehúsa creer en el evangelio, ciertamente está atado. Bendito el nombre del Señor. Esto es lo que Jesús le está delegando a Pedro. En ningún momento Jesús le dijo: Pedro, ve ata al diablo. No se lo dijo. La Biblia dice que Jesús echaba fuera a los demonios, y Jesús a nosotros como cristianos nos dio autoridad para en su nombre, en el nombre de Jesús, echar fuera a los demonios. Pero jamás Jesús nos dijo que atemos al diablo y a los demonios. Echarlo fuera es una cosa, atarlo es otra cosa. Pero realmente el término atar que aparece en la Biblia en ningún momento se emplea para ningún agente satánico. No se emplea para Satanás, se emplea más bien para seres humanos que están bajo la influencia del pecado y que necesitan ser disciplinados. En el contexto judío se le aplicaba a las personas que transgredían la ley y eran llevados ante un juez o ante un tribunal de índole religiosa o de índoles jurídica, a donde la persona imputada se le juzgaba, y si se declaraba culpable, se le declaraba atado. Entonces, la persona encargada de ese tribunal o de ejercer esa autoridad de atar o desatar podía decir: está atado. Y cuando decía está atado, es que quedaba preso bajo la sentencia o bajo el castigo que se imponía al delito que éste había cometido. Para que usted me entienda, aquí en Occidente, cuando el juez levanta el bastón y toca la mesa y dice culpable, era exactamente lo mismo que lo decía un rabino judío. Culpable, o un juez que estaba con esa autoridad de atar. Culpable, era atado. Ellos no decían culpable, ellos decían atado. Y este tenía autoridad para atar. Inmediatamente decía atado. Él no tenía que decir por todos los delitos cometidos, etcétera, etcétera. No, ya eso ya se había expuesto en el juicio, en el tribunal. Él simplemente decía atado o desatado. Si decía desatado, es que quedaba libre de culpa, como el inconverso, el pecador, cuando conoce a Cristo, es libre de culpa, aunque él en sí estaba atado. Ahora, por medio de la gracia y por medio del evangelio de Jesucristo, es desatado. Pero si no acepta el evangelio de Jesucristo, si no acepta el mensaje, si no acepta a Jesús como el que te puede libertar, tú sigues atado. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Dice el versículo 20: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Óyeme, esta declaración de Pedro pudo haberle acarreado a Jesús muchos problemas, porque hasta ese momento nadie conocía su identidad espiritual. Y el Padre viene y se la revela a un pescador, a Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra más grande que Pedro jamás se imaginó que podía expresar. Pero el Padre le reveló la identidad, la persona del Hijo por medio del Espíritu Santo. Pedro entiende realmente quién es Jesús y ya no lo que la gente decía acerca de Jesús. Y es curioso que ninguno de los discípulos de Jesús se atrevió o osó responder, dar su argumento. Ellos dijeron: uno dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas, pero ninguno de ellos dijo que ellos pensaban acerca de la persona de nuestro Señor Jesús. Tal vez había duda en ellos, tal vez ellos habían sido influenciados por lo que decían, pero Pedro tenía claro que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único que puede desatar al pecador. Entonces Jesús da la autoridad a Pedro de predicar el evangelio, y por medio de la predicación del evangelio, el que crea será desatado, pero el que no crea será atado. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 17, bendito el nombre del Señor: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Esta palabra, el que en él cree, no es condenado, o sea, es desatado, pero el que no cree es atado, porque era la misma palabra, condenado o
desatado, en pocas palabras, libre, cuando tú realmente eras declarado inocente. Nosotros por medio del Señor Jesucristo y mediante la fe podemos ser desatados, pero también somos libres de no creer y seguir atados. Atado al pecado, atado a la corrupción, atado a la mentira y al engaño, o servirle a Cristo por medio de su evangelio, creyendo que Jesucristo vino en carne, murió por nuestro pecado y resucitó de entre los muertos para que tú y yo seamos libres y podamos entrar al reino de los cielos, el cual Pedro empezó a predicar acerca del reino de los cielos y abrir la puerta del cielo para que muchos entren al reino de los cielos, al nombre de Jesucristo. Ellos entienden y Jesús le dice que no le digan a nadie que él era el Cristo, el Kyrios, Socurios, que él era el ungido, que él era el Mesías, que no le digan a nadie eso, que se quedaran callados. Recordemos que aquí Jesús todavía no había entrado a Jerusalén. Y era normal que si los judíos oían a Jesús decir que era Dios, no le dejaran entrar a Jerusalén. Esto le iba a causar un problema terrible a Jesús. Él estaba en Cesarea de Filipo, pero todavía no había entrado. Ahora le dice a Pedro y a los discípulos, mire, no le digan a nadie, le digan ustedes que yo soy el Cristo. No se lo digan, porque Jesús sabía que esto podría causarle ciertas consecuencias aquí en la tierra. Bendito el nombre del Señor. Ahora, vemos claramente que Jesús aquí no está mandando a Pedro a atar al diablo, que Jesús está mandando a Pedro a predicar el evangelio. Vemos aquí que la palabra llave es autoridad. Y vemos aquí que la palabra atar o desatar es predicar o declarar inocente o culpable al que cree o al que no cree. Nunca dice aquí atar al diablo. Si leemos todo el pasaje de la Biblia, en ningún momento vamos a encontrar a Jesús diciéndole, Pedro ata a los demonios, Pedro ata al diablo. No, hermano, por favor. Es que no está esa palabra en la Biblia. Jesús nunca mandó hacer tal cosa. Pero ¿de dónde aparece esa doctrina? Es una doctrina herejes que está promovida por los telepredicadores, televangelistas, especialmente promovida por los movimientos de la prosperidad, del G12, etcétera, que han acuñado esta palabra como una verdad fundamental del cristianismo. Y la iglesia no ha indagado, la iglesia no ha investigado, la iglesia no ha discernido realmente si lo que esas personas dicen es verdad o si se encuentra en la Biblia lo que esas personas dicen. ¿Y sabe qué pasa? Que lo hemos abrazado como una gran verdad. Pero cuando venimos a las escrituras para intentar encontrar aval en lo que ellos dicen, que ahí dice que ellos tienen autoridad para atar y para desatar, cuando entendemos el contexto, cuando entendemos la palabra en que fueron dichos, cuando vamos al original y buscamos qué es lo que Jesús está diciendo, ni de lejos dice lo que ellos dicen que dice. Usted y yo estamos llamados para discernir, estamos llamados para diferenciar, estamos llamados para juzgar. Óigame, aunque muchos de estos predicadores te dicen no juzgue al ungido de Dios, no juzgue al siervo, porque la Biblia dice que el que juzga será juzgado. Bendito el nombre del Señor. Pero no te dicen el contexto. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Ciertamente. Aleluya. Jesús está diciendo que el que juzga injustamente no tiene esa autoridad para hacerlo. Pero Jesús luego manda a juzgar con justo juicio. Si yo no puedo discernir, que la palabra juzgar que emplea Jesús ahí es diferenciar, es discernir. Si tú y yo no podemos discernir, no podemos diferenciar, entonces hay una contradicción grave en la Biblia. Posteriormente Jesús manda a juzgar con justo juicio. Pablo manda a juzgar a los hermanos. Y dice que a lo de afuera, a eso lo juzgará Dios. Pero lo de dentro, tú y yo tenemos la responsabilidad de discernir y de juzgar todas las cosas. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando te quieran acallar para que tú te tragues una mentira, no te deje. Simplemente vea las escrituras. Y los fariseos eran osados a ellos juzgar injustamente, a inventarse su propio rollo, su propio juicio, crear sus propias leyes para ellos juzgar, cuando ellos muchas veces
estaban cometiendo los mismos delitos, los mismos pecados con lo que ellos condenaban a los demás. Entonces, Jesús le está diciendo a los fariseos que ellos no tenían autoridad moral para hacer tal juicio. Ellos no tenían esa autoridad, puesto que realmente no le había sido delegada por Jesús la autoridad de juzgar a ellos por cuanto ellos no eran justos. Jesús está mandando a ejercer con un justo juicio, pero juzgar es discernir, y eso es bueno. Bendito el nombre del Señor. La iglesia está llamada a discernir, a juzgar los falsos profetas, a ver si un profeta es verdadero o si es falso. La Biblia manda a discernir eso. Jesús manda a discernir eso, lo falso de lo verdadero. Es normal que a donde hay algo genuino, hay algo falso al lado. Y hoy hay ciertos hermanos que se declaran siervos del Señor, pero posteriormente, cuando lo analizamos a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta que son falsos hermanos. Volviendo a nuestro tema, atar o desatar, quiero decirle, bendito el nombre del Señor, me vas a disculpar por que me es expandido por dar esa explicación, pero es también importante, puesto que forma parte de este tema. Bendito el nombre del Señor. Atar y desatar no es más que predicar el evangelio. En este pasaje de Mateo 16, 19, es predicar el evangelio. La autoridad es la delegada por Jesús para ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, ese será desatado, y el que no crea, ese será condenado. En pocas palabras, ese será atado. Atar o desatar. Pero vamos a ir a Mateo 18, porque ellos dicen que también en Mateo 18, 18, ahí lo dice. Y dicen, ahí lo dice la santa palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Mateo 18, 18. Dice la palabra del Señor. Para ello nos vamos a ir a leer dos versículos, 3 del mismo 18, en el capítulo 18, los primeros versículos. Y vamos a ir luego al versículo 18 y vamos a ver qué es lo que dice. Jesús en ningún momento cambió la conversación en todo el pasaje del capítulo 18. Y a ser más serio, incluso en el capítulo 17, ya Jesús empieza a hablar de todo esto que está hablando. Y todo fue un discurso de Jesús continuado hasta llegar hasta el capítulo 19. Todo fue lo mismo que Jesús estuvo hablando en todo ese pasaje. Vamos a ver lo que Jesús dice en el versículo 1. Dice, en aquel tiempo, estamos en Mateo capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y dijo, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis, os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Nótese que aquí lo que se está discutiendo es quién ocupará el mejor lugar en el cielo. Ellos dicen, ¿quién será el más grande en el reino de los cielos? Jesús empieza y agarra a un niño y lo pone delante de ellos. Y le dice, el de ustedes que no se humille como este niño, ese no podrá entrar al reino de los cielos. Pero el que se humille como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Jesús está hablándole de la sencillez, de la humildad de un niño. Bendito el nombre del Señor. Y Jesús continúa hablando de este niño. Mira el versículo 5, dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Jesús sigue hablando y está hablando del niño en el sentido de humildad, de sencillez, de nacer de nuevo. Jesús está hablando de una nueva identidad en cuanto al nuevo nacimiento. Que esto posteriormente traería una humildad, una sencillez en cada uno de sus discípulos si verdaderamente ellos querían ser grandes en el reino de los cielos. Jesús continúa diciendo en el versículo 8, y Jesús dice, versículo 6, dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molinos de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Él sigue diciendo que de este niño que hay del mundo, dice en el versículo 7, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay
de aquel por quien vengan los tropiezos. Se está refiriendo a este niño que cree en Jesús, que ha nacido de nuevo, que tiene el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza de un nacido de nuevo, y está andando en el camino correcto, bendito el nombre del Señor, que andaría un nacido de nuevo. Y Jesús dice, ay del mundo por lo tropiezo, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vengan los tropiezos. Él está hablando de los cristianos que han nacido de nuevos, que estamos propensos mientras estemos en este mundo, en esta vida, a tropezar. Estamos propensos a caída, estamos propensos a tropezar y caernos, incluso a llegar al punto del descuido. Bendito el nombre del Señor. Pero Jesús lanza un ay de advertencia. Ay del mundo por los tropiezos. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y echado al fuego eterno. En pocas palabras, Jesús está hablando que todo aquello que pueda provocar en ti una ocasión de caer, que lo expulse de ti. O sea, si lo que tú estás haciendo una vez ha venido a Cristo y ha nacido de nuevo en la nueva naturaleza y ahora eres como un niño en humildad y sencillez, si hay algo en tu vida que es ocasión de que tú caigas, Jesús te está diciendo, expúlsalo de ti. Déjame mordear esa parte, quítala de ti, porque te es mejor entrar a la vida manco o cojo que teniendo tus dos pies, tus dos manos, tus dos ojos y ser echado al lago de fuego o ser lanzado al infierno. Jesús continúa diciendo en el versículo 15, para que veamos que Jesús está hablando de lo mismo. Por tanto, ¿qué? Por tanto, o sea, de acuerdo a todo lo que le he dicho anteriormente, por tanto, a esto dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, porque en boca de dos o tres testigos contes toda palabra. Y si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil o publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Jesús está hablando primero en el versículo 7, él habla de ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero aquí en el versículo 15, él confirma todo lo que está diciendo acerca de la naturaleza del cristiano, del niño nacido de nuevo, en humildad y en sencillez. Este llega a un momento en el cual peca, dice la palabra. Y Jesús aquí amonesta y dice, si tu hermano peca contra ti, anda, ve, repréndele, estando tú y él solo. Jesús está diciendo, mira, intenta arreglar las cosas con tu hermano antes de que tu hermano llegue a apartarse de mí. Antes de que tu hermano llegue a una condición de alejarse de mí. Arregla las cosas con él. Repréndele, estando tú y él solo. O sea, no vaya y lo cuente a las vecinas, al hermanito que se sienta al lado, al otro y al otro. No, si fue contra ti que él pecó, ve y repréndele. Amonéstale, estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Y Jesús posteriormente continúa diciendo, si no te oyere, anda, ve con dos o tres testigos. Era normal que para que un juicio sea válido en Israel, hubieran más de un testigo, dos o tres testigos. Era importante que hubieran para que un juicio fuese justo. Dos o tres testigos. Jesús dice, ve con dos o tres testigos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ellos puedan afirmar que tú fuiste e intentaste arreglar las cosas con tu hermano. Dice, si te oyere, ha ganado a tu hermano. Si no te oyere, ve a la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Dice el versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para en boca de dos o tres testigos contes toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil o publicano. En pocas palabras, Jesús está estableciendo una serie de pautas
en el momento de arreglar los problemas entre los hermanos. Él está estableciendo una serie de principios en el momento de ejercer un juicio justo o una disciplina correcta en cuanto a un hermano ofendido. Jesús está hablando de un hermano ofendido contra otro hermano ofendido. Y ya el último paso es dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por atado, tenlo por gentil, tenlo por publicano, tenlo por pecador, tenlo por uno que no ha conocido a Dios. En pocas palabras, tenlo por paganos, por cuanto él no se somete al juicio justo que se le está haciendo. En cuanto a la disciplina, Jesús habla, bendito el nombre del Señor, que por último paso se lo diga a la iglesia. Y dice entonces en el versículo 18, y de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Pero ¿quién va a atar qué? Todo lo que la iglesia atare, en pocas palabras, la decisión que se tomare en la iglesia, en esa junta, en ese grupo de hermanos que se han decidido hacer disciplina, va a tener una repercusión espiritual. Dice, todo lo... de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Por ejemplo, cuando el hermano ofendido ya ha pasado toda la pauta del proceso hasta llegar al punto que rechaza aún el consejo de la misma iglesia, aquí ya la iglesia tiene una autoridad delegada por el mismo Jesús, por el mismo Dios, para atar o desatar a ese hermano. ¿Me explico? Más adelante hablaremos tal vez de la disciplina un poco más amplio y tendido, pero realmente lo que quiero es que me entienda que en todo el contexto Jesús está hablando de disciplina, no está hablando de atar al diablo, de atar al demonio, de atar la salud, de atar la enfermedad, etc. Jesús no está hablando de eso, está hablando de ejercer disciplina. Y aquí Jesús dice que cuando llega a este último punto, la iglesia se reúne y tiene autoridad dada por Dios y respaldada por Dios para ejercer esa disciplina. Lo que se determine ahí tiene repercusión espiritual. Por ejemplo, si el hermano le dice, mira, hermano, por cuanto tú no te has querido someter al consejo disciplinario de ancianos de la iglesia, puesto que ya hemos pasado todos los procesos y hemos intentado que tú arregles tu situación con fulano, y fulano quiere que tú realmente seas su hermano y estar en coinonía contigo, estar en comunión, pero tú sigues rehusando, la iglesia te considera a ti no como un cristiano. Los cristianos debemos de perdonar, los cristianos debemos de aceptar la disciplina, de aceptar también la amonestación. Si esta persona sigue rehusando realmente ese consejo, bendito el nombre del Señor, entonces la iglesia tiene una autoridad dada por el mismo Señor. Y cuando entiéndame por iglesia, aquí a un cuerpo oficial o a un líder que está puesto para ejercer dicha disciplina, bendito el nombre del Señor, él ha de establecer una serie de medidas, incluso una serie de disciplinas, las cuales tienen respaldo espiritual dado por Dios. Y por eso dice la palabra en el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. O sea, toda la disciplina que apliquéis tendrá repercusión en los cielos. O sea, la disciplina que toméis aquí, si lo atáis, será atado en los cielos. Si lo desatáis, y aquí desatar es dejar libre o simplemente no aplicarle la disciplina, él queda libre. Pero si ustedes lo atan, está atado en los cielos. Aleluya. Pedro lo entendió. La iglesia primitiva lo entendió. Nosotros los cristianos, si estudiamos seriamente la Biblia, lo entendemos. Pero ¿qué es lo que no entendemos de esto? ¿Qué es lo que no entendemos? Yo le pido que me deje su comentario en la parte de abajo, que me diga realmente qué es lo que no entendemos de atar y desatar según el contexto, la historia y según la Biblia, según el contexto bíblico. Porque la Biblia debe de ser su propio intérprete. La Biblia debe de por sí sola valerse de los recursos necesarios para aportarnos a nosotros la suficiente claridad para que nosotros entendamos el mensaje del Señor revelado por medio de su palabra. Pero cuando hay un conflicto como este, en el cual
malos hombres, engañadores, tuercen las escrituras, muchos de ellos a propósito, por deliberada maldad, y otros que han abrazado esa, bendito nombre del Señor, doctrina torcida por ignorancia, porque yo no voy a decir que todo el que está dando y desatando es un falso profeta. No lo puedo decir, pero sí puedo decir que todo el que lo está haciendo ha sido influenciado y engañado sinceramente por un falso maestro, por un falso ministro. Bendito el nombre del Señor. La Biblia es clara, querido amigo. Aquí atar es ejercer disciplina, es aplicar disciplina en el contexto, en la historia y en la Biblia. La Biblia lo que quiere decir aquí es atar, es ejercer disciplina en la iglesia. Pedro al hermano ofendido, dice el versículo 19, otra vez os digo, dice Jesús, para que vean que él sigue diciendo lo mismo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusierais de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa aquí, no es que usted, hey hermano, ven, vamos a pedirle a Dios que nos dé un carro. Nos vamos a poner de acuerdo los tres para que Dios nos dé un carro. No, no es eso. Se está hablando, si dos o tres se ponen de acuerdo de ustedes para ejercer disciplina, aleluya, en la tierra acerca de cualquier cosa que pidierais, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. En pocas palabras, aquí el ejercer disciplina tiene una repercusión divina. Dios está de acuerdo con la disciplina. Dios respalda al cuerpo ministerial que ejerce una disciplina justa, que ejerce una ley justa, que juzga con justo juicio a un hermano ofendido o a un hermano que realmente se está yendo del camino. Imagínate, bendito el nombre del Señor. Si no amonestamos a los lobos terminan comiéndose las ovejas. Entonces es importante entender el consejo de Dios. Y el Señor aquí está hablando que si dos o tres se ponen de acuerdo, se está refiriendo acerca de cualquier cosa. No es que nos pongamos de acuerdo. Me voy a poner de acuerdo con el hermano fulano y con la hermana fulana para que oremos para que el Señor mate a fulano. Nos estamos poniendo de acuerdo sobre esas cosas, no. Pero aquí en el contexto Jesús está hablando no de cualquier vanidad que tú te pongas de acuerdo. Se está refiriendo en el contexto de todo lo que él está hablando. Por eso él dice, otra vez os digo, para que entendamos que él está hablando de lo mismo que ha hablado arriba. Otra vez le digo que si dos o tres de ustedes se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, aquí cualquier cosa no es cualquier vanidad que pidamos, sino cualquier cosa acerca de la disciplina, o será hecha por mi Padre que está en los cielos. El Padre lo va a oír. Bendito el nombre del Señor. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dos o tres, recordemos que dice dos o tres testigos, para que en boca de dos o tres testigos conté toda palabra. Jesús sigue hablando de que en boca de dos o tres testigos se va a ejercer este juicio de atar o desatar. Bendito el nombre del Señor. Y vuelve y dice en boca de dos o tres testigos. Se está hablando no de una reunión a donde hay pocos hermanos. Que muchas veces sacamos este pasaje de contexto y decimos, ay, aleluya, hermano, no vinieron mucho a la iglesia, pero la Biblia dice que a donde hay dos o tres reunidos, allí está Dios en medio. Bendito el nombre del Señor de ellos. No, se está refiriendo para ejercer la disciplina al hermano ofendido, a donde hay dos o tres testigos. Y ahora dice, porque a donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. Jesús está hablando de todo lo que ha dicho anteriormente. No podemos agarrar un versículo de esto, de pegarlo del contexto e interpretarlo fuera. Jesús está hablando una conversación clara. Podemos entender todo lo que Jesús está diciendo porque en ningún momento hay contradicción. En ningún momento Jesús dice lo que la gente dice que dice. En ningún momento en el versículo 18 Jesús dice, aten al diablo, amarren al diablo. No, eso no es lo que dice. Bendito el nombre del Señor. Dice, atar es ejercer disciplina. Ejerzan disciplina. Y esa disciplina que se ejerza justamente tendrá respaldo de mi Padre. Porque a donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Dios está en la disciplina justa. Dice el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Mira, hasta Pedro entendió. A Pedro a veces le costaba un poco entender. Ya con esto concluyo. Mira, a Pedro a veces le costaba un poco entender, pero el mensaje de Jesús fue tan claro
que hasta Pedro entendió. Y Pedro le dice, entonces se le acercó Pedro, verso 21. Y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Para que veamos que Jesús está hablando del perdón del hermano ofendido. Está hablando de la disciplina al hermano ofendido. Y entonces Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Porque si tú has perdonado 70 veces 7, está preparado para perdonar toda la vida. Entonces Jesús aquí nos deja bien claro, Pedro nos deja bien claro con su pregunta, que Jesús aquí no está hablando de atar el diablo. Si hubiera sido Jesús hablando de atar al diablo, de atar los demonios, Pedro le hubiera dicho. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces ataré al diablo y a los demonios que se me opongan en el camino? No es lo que dice el versículo. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Pedro entendió, los discípulos entendieron, la iglesia primitiva entendió, todo el mundo ha entendido lo que Jesús dijo. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque hoy todo el mundo deliberadamente se propone hacer lo contrario de lo que la Biblia dice. Atar y desatar cuando no surge ningún efecto. Decimos que Dios ha mentido. El mentiroso eres tú por ser falso profeta, por ser mentiroso, engañador del pueblo. Bendito el nombre del Señor. Dios no miente, pero Dios no puede ser burlado por el hombre. Dios no puede respaldar una palabra que Él no ha dicho. Y lo que Dios sí respalda es lo que Él ha dicho en su palabra. Dios te bendiga, mi amado, y compártele a otro el mensaje de la palabra de Dios. Te exhorto que si algo no he entendido de todo lo que digamos, de lo que he dicho en este lugar, humildemente, escríbemelo, coméntamelo, dime, hermano, está equivocado, lo que ha dicho no es correcto, no estoy de acuerdo contigo, pero escríbemelo. Bendito el nombre del Señor. Y con amor y con humildad te responderemos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué es lo que no ha entendido de lo que Jesús dijo? ¿Qué es lo que no ha entendido de lo que dice la Biblia? Y con amor y con comprensión te lo explicaremos de nuevo. Bendito el nombre del Señor. Porque nuestro lema es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque solamente la verdad es la palabra de Jesucristo. La verdad es Cristo. Él es en esencia verdad. Podemos inventarnos nuestras propias verdades, pero realmente ¿es esa la verdad? La verdad es una sola y es Cristo. Aleluya. Y su palabra es la verdad. Lo dice así mismo la palabra. Mi palabra es la verdad. La palabra de Jesús. Así que si algo usted no ha entendido, querido hermano, le exhorto. Y honestamente se lo digo. Coméntenos, pero sobre todo, no se quede callado. Pregunte si tiene duda. Y si no tiene duda, compártale a otro la palabra de Dios para que también despierten. Y aquí no queremos hacer una demostración de sabiduría. Somos gente que sabemos poco, igual que usted. Sabemos poco, pero lo poco que el Señor nos ha enseñado, intentamos que usted también lo sepa, para que nadie lo engañe, queridos hermanos, y para que usted pueda venir a las Escrituras y encontrar, bendito el nombre del Señor, en realidad el mensaje del Señor que está aquí. Y es como miel, a un principio amarga, pero luego es como la miel, la que sale del panal. Bendito el nombre del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta luego, hasta la próxima semana. Tu palabra es como aceite.